¿Qué tal? Somos María González. Y Dina Mosquera. Transcurrimos en segundo bachillerato paralelo A, Y Paralelo C. sección matutina, y pertenecemos a la unidad educativa Salinas Sinao School. Hola Dylan, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué tanto sabes de las grandes civilizaciones prehispánicas? Hola María, un gusto hablar contigo. Pues las grandes civilizaciones prehispánicas, bueno, este término puede referirse a culturas, idiomas, construcciones y cualquier otra cosa con existencia previa a la conquista española de gran parte del continente europeo. No, algo erróneo. Las culturas prehispánicas se ubicaron en diferentes regiones de América y establecieron grandes imperios. Además, América ha sido una cuna de grandes civilizaciones. Así que María, ahorita que tocas ese tema, háblame de la cultura maya. ¿Qué es para ti la cultura maya? La cultura maya o civilización maya fue una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales. Pero Dylan, háblame, apóyame con las características de la civilización maya. Una de las características es que a pesar que durante todo su periodo de auge no contaron con instrumentos ni aparatos sofisticados para entender su entorno, destacaron en medicina natural, tanto en gastronomía como en matemáticas, agricultura y por si fuera poco, también intentaron explicar lo que miraban al cielo y realizaron cálculos astronómicos asombrosos. Pero ahorita que me pongo a pensar, ya no me acuerdo muy bien dónde se ubicaba. María, ¿tú sabes la ubicación de la escultura maya? Por supuesto, la civilización maya alcanzó el más alto nivel de desarrollo en toda América prehispánica. Se extendieron por toda la península de Yucatán y aparte Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, cabe recalcar que la historia de los mayas está clasificada en 3 periodos: la preclásica, clásica y la postclásica. Además, dentro de la autoridad de la civilización maya, estaba formada por la nobleza, que ocupaba los cargos de gobierno, los guerreros sobresalientes, artistas y comerciantes ricos. Pero Dylan, apóyame específicamente cuáles eran los miembros de la autoridad Muy maya. buena pregunta la que me haces, pero específicamente la autoridad empieza con el Winnick, también conocido como Halash, que se podría decir que era la mayor autoridad que existía en la cultura maya. Luego venía el sacerdote, el Alacmacán. Luego de ello venían los jefes poblados, más conocidos como los Batabú, y por último los esclavos, que son conocidos como los Pentacup. Bueno, pues María, hablemos un poco de la economía de la cultura maya. ¿Había economía o no había economía? Por supuesto, la economía maya se sostenía por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de producciones obtenidos de la agricultura, la pesca, caza y recursos minerales. Además, la economía se sustentaba en la agricultura del maíz, frijol, calabazas, chile, algodón y el comercio que se realizaba por medio del trueque. Para el intercambio comercial, a la larga distancia utilizaban el cacao como moneda. Pero Dylan, ¿cuál es el legado que ha dejado la civilización maya? Ahorita Tranquilo. que lo dices, sí hay legado. Dejó aportes en las artes y en la arquitectura. Algunas de esas ciudades más importantes que se conservan son San Andrés, El Salvador, Tikal, Quirigua y Piedras Negras en Guatemala, Copán en Honduras y Palenque en México. Y son muchas las que existen. Ahora, María, ahorita que hablamos de esto, hábleme de los incas. ¿Qué es la cultura inca para ti? La civilización inca o cultura inca fue la última de las grandes civilizaciones prehispánicas que conservó su estado independiente durante la conquista de América. Pero Dylan, cuéntame sus características. ¿Cuáles eran sus principales características? Muy buena pregunta la que me haces. Los incas destacaron en la orfebrería y en la cerámica. Trabajaron en el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. En arquitectura sobresalen el Templo del Sol y la latitud del Machu Picchu, en el valle de Uramba. Y ahorita que hablo de las características, te cuento que en esta cima es la ubicación, la cual ocupó la región de los Andes fuera de la Inca. Se extendió en el centro de la Colombia, en el centro de Chile, Perú y Bolivia. Ahora, María, háblame un poco de la autoridad. ¿Había autoridad en la Asociación Inca? En la civilización inca, claro que había autoridad. Su gobierno estaba organizado bajo un régimen de linajes. Al fallecer un inca, uno de sus hijos asumía el poder, pero los bienes pasaban al linaje o a los panacas.
Pero la autoridad empieza con los incas y su familia. Luego de ello está los sacerdotes y el ejército y termina con los pueblos. Además, la organización económica consistía en la obtención de mano de obra para trabajos a gran escala, como construir puentes, siembra de maíz y transporte de tejidos. Y dime, Dylan, ¿cuál es el legado que ha dejado la civilización inca? Tanto como en la maya, también en el inca dejó un legado, y la cultura inca construyó enormes edificaciones de piedra. Los incas no tuvieron un sistema de escritura, y eso es muy importante, pero también desarrollaron el método quipu, que es un sistema de nudos de colores que hacían en cuerda, que se utilizaba para realizar cálculos aritméticos o matemáticos, como lo conocemos hoy en día, y anotar cifras, fechas y acontecimientos muy importantes en su actualidad. Y así como también hablamos de la cultura inca, nos falta uno. ¿Y sabes cuál es? La azteca, claro. Te voy a hablar un poco de qué son los aztecas. Los aztecas fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521. Pero Dylan, háblame de la autoridad de la civilización azteca. Claro, tanto en maya, inca y ahora te digo azteca, la autoridad de ellos era de que el emperador que ejercía el gobierno era el que estaba en primer lugar. Luego seguían los guerreros y sacerdotes, como segundo punto. En tercer punto estaban los comerciantes. Siguiente estaban los artesanos y campesinos. Y por último los esclavos. Pero María, te hago una pregunta. Tanto autoridad, característica y ubicaciones que estamos hablando, ¿había una economía? Claro, en la civilización azteca, claro que había economía. La economía se basaba en la agricultura intensiva del maíz y el comercio de productos como el cacao, el algodón y la miel. Además, también las piedras preciosas. Pero dirán, además de eso, claro que ha dejado un legado. Dime cuál es. Claro que el legado es de que los aztecas dejaron pinturas con fines religiosos y decorativos. Fabricaron objetos de oro, plata, platino. Elaboraron también delicadas esculturas y finas artesanías. Una de las esculturas notables es el calendario solar, que muchos de hoy en día lo conocemos como calendario normal. Construyeron templos escalonados y grandes palacios decorados con pinturas murales. Cabe recalcar que estas grandes civilizaciones prehispánicas, tanto la civilización maya, azteca e inca, eran politeístas. ¿Y qué quiero decir con politeístas? Que estas tres civilizaciones creían en varios dioses. Bueno, María, en conclusión de toda esta civilización, en esta conversación he aprendido sobre las diferentes civilizaciones que habitaron América, las cuales son una de las cosas que tenía muchas en dudas y tú me las has quitado, tanto en maya, azteca e inca. Y sinceramente este conversatorio fue muy interesante para hablar. Pero María, ¿tienes algo importante que decir? Por supuesto, cabe recalcar que estas tres civilizaciones prehispánicas han dejado mucho de qué hablar. Además, tanto en la actualidad han dejado varios legados, tanto en la agricultura, la economía y además lugares turísticos. Muchas gracias.